La pluma para la inmortalidad. El 15 de septiembre de 2089, en la buhardilla polvorienta de la casa número 7 de la Cuesta de Gómeres en Granada. Valeria. Abrió el escritorio de nogal a las 4:57 de la mañana y encontró 20 plumas de ganso que no había tallado. Eran negras, punta afilada y olían a tinta fresca, a pergamino antiguo, a la biblioteca de su tatarabuela en un palacio de Constantinopla antes de que la búsqueda de la inmortalidad convirtiera los años en píldoras de eternidad y las palabras en datos comprimidos. Valeria tenía 61 años, era escribana clandestina desde los 25 y su escritorio era un mueble veneciano, con cajones secretos que cerraba con una llave de bronce oxidado. Las plumas no estaban en el pedido, no estaban en el correo, no estaban en ningún sitio, pero estaban, y esa fue la primera vez que las palabras se llenaron de amaneceres. Valeria vivía sola en la buhardilla, con techos inclinados y una ventana al albaicín donde el sol entraba como un ladrón de oro. Su amor, Alejandro, había muerto en 2074 durante un ritual fallido de longevidad, dejando un diario inacabado que su sobrina, Luna, de 16 años, ahora leía en voz alta por las noches y dormía en el diván después de las clases en la Academia de Eternidad. Esa mañana, el escritorio estaba cerrado. Ella no había abierto, pero las plumas estaban ahí, alineadas, en el cajón de la tinta. Valeria tomó una, escribió una línea: «Hoy amanece en mis venas». La tinta brilló, como si el papel respirara. Llamó a Luna. «Luna, ven, esto no lo tallé yo». Luna subió en zapatillas, olió. «Huele a tatarabuela». Las plumas no eran normales. Aparecían cada amanecer a las 4:57. 20 plumas, siempre la misma tinta, índigo de estrellas fluida como sueños. Nunca se gastaban. Si escribías una página, la pluma se recargaba. Si la dejabas un día, seguía llena. Si la rompías, al día siguiente volvía, entera, en el cajón. Valeria probó. Escribió un poema de 40 versos sobre la muerte de Alejandro. Lo leyó en voz alta. A los 5 minutos, la pluma estaba intacta otra vez. No era nanotinta, no era holograma, era pluma. La voz no corrió por implantes neurales, se extendió por el roce del papel. Don Ramiro, el librero de la Plaza Nueva, subió a por una pluma para su diario. Valeria le dio 3. Ramiro escribió en casa. Compartió con su gato. Al día siguiente, las plumas seguían en el escritorio. Isabel, la poetisa del Café Alhambra, pidió 5 plumas para sus versos. Las usó en tertulias. Los escuchas volvieron. «Suena a palabra de antes». Valeria no cobró. Siguió en trueque, plumas por pergamino, por velas, por silencio, pero empezó a regalar. A las viudas de la cuesta, a los niños de la academia, a los buscadores de la fuente de la eterna juventud. Valeria empezó a compilar, en un tomo encuadernado a mano. Día 1, 20 plumas, regalo a Ramiro. Día 7, 20 plumas, regalo al Café Literario. 420 personas leyeron un verso. Día 21, 20 plumas, regalo a la Academia. 110 niños escribieron un amanecer. Día 35, 20 plumas, regalo al Sanatorio de Longevidad. 58 ancianos recordaron su primer beso. Día 49, 20 plumas, regalo al trueque con el archivo secreto. 14 plumas por un manuscrito medieval. Día 63. 20 plumas, regalo a la Congregación de Inmortales. 9 aspirantes escribieron su epitafio. Día 77. 20 plumas, regalo a la caravana de nómadas. 6 versos por un mapa estelar. Las plumas no se acababan, pero Valeria sí se desvanecía. A los 9 meses, sus arrugas se profundizaban como ríos. El escritorio seguía cerrado, pero ella escribía por pánico, por miedo a que las plumas dejaran de soñar. No todo era gratis.
Cada pluma que regalabas te robaba algo, no tinta. Días. Ramiro envejeció una década en un mes. Isabel olvidó su propia voz al recitar. Luna dejó de soñar. Valeria lo sintió en sí misma. Sus mañanas se acortaban, pero siguió regalando. La búsqueda de la inmortalidad empezó en 2060. Rituales, pócimas, meditaciones cuánticas. En 2089 era frenesí. Vida media, 180 años, pero no poesía, ni amaneceres. La buhardilla era santuario, palabras prohibidas, pero anheladas. Las plumas trajeron mañanas, versos en balcones, poemas en plazas, ancianos rejuveneciendo al leer. El 15 de octubre, un mes exacto después, Valeria abrió el cajón a las 4:57. No había plumas, el cajón estaba vacío, como el primer día, pero en su mano una pluma, negra, vibrante. Valeria miró la pluma, miró a Luna. Las plumas se fueron, pero el amanecer queda. El verso fue el 16 de octubre, a las 5, con la ciudad dormida. Valeria escribió: No busquéis la eternidad en píldoras, buscadla en la primera luz que os despierta. Yo muero hoy, pero mi palabra amanece, la tinta se evaporó, su piel se iluminó, sus arrugas desaparecieron. Luna escribió el final, creció un año en un segundo. Los lectores escribieron, rejuvenecieron, las buhardillas se llenaron. Lento, con cuidado, se prohibieron rituales, se permitieron versos. Se enseñó a escribir, las plumas no volvieron a aparecer, pero las palabras sí se eternizaron. De tomos compartidos, de trueques entre poetas, de niños soñando en voz alta. En 2150, Granada era poética. No como antes, pero poética. Valeria, leyenda en estrofas, tenía un jardín de palabras. En la Alhambra, con versos reales, con Luna, de 77 aparentes, que enseñaba a soñar. Y cada 15 de septiembre, a las 4:57, la gente se reunía, escribía un verso, amanece. En el grimorio de Valeria, la última entrada, escrita con mano etérea. Las plumas no eran mágicas, eran mañanas, y las mañanas no se acaban, se escriben. Y en los balcones, cada alba, surge una pluma, negra, viva, para quien la agarre.